Entonces tiene que ver con la creencia y la práctica de valores o de ordenanzas. Entonces uno tiene una religión. Ahora bien, hermanos, Jesús le llamó religiosos a los fariseos. Entonces tiene una connotación positiva. Es bueno ser religioso bíblicamente, pero también puede tener una connotación negativa. Se te puede acusar de religioso. ¿Por qué Jesús le decía religioso a los fariseos? Porque ellos creían en ordenanzas buenas, pero no la vivían. No la vivían. Entonces eran como hipócritas, eran religiosos hipócritas. Entonces, el cristiano, hermanos, sí debería ser religioso, pero en base a lo que Jesús llama religión o religiosidad. Vamos a ver hoy eso esta mañana, hermanos. ¿Qué es ser un buen religioso? Consideramos los que estamos aquí que la religión verdadera es la cristiana. Es la cristiana. Por el simple hecho de que al que seguimos es el único que salió de una tumba. Los otros líderes de las otras religiones están en sus tumbas. Eran considerados dioses, pero están en sus tumbas. Cristo salió completamente de la tumba. Su espíritu, su carne, entonces ha demostrado que Él es el verdadero Señor sobre la muerte. ¿Cuántos lo creen? Él es el Señor. Él es el único ser que pudo vencer a la muerte. Y pertenece a un grupo de personas que le siguen. Él es el líder de seguidores, llamados cristianos. Por lo tanto, consideramos que es la religión verdadera. Entonces, en eso vamos a estar de acuerdo los que estamos aquí. Si somos todos cristianos, consideramos que Jesús es el Señor. Y la verdadera religión como institución es la cristiana y no hay otra. El cristianismo no compite con nadie. Nadie puede vencer al cristianismo tampoco, porque la historia y la palabra lo han demostrado, que Jesús es el Señor y es soberano. De hecho, Él se autodomina Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios de los dioses con minúscula. En eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que tenemos que conocer o saber es que cómo le seguimos a Jesús, cómo practicamos el cristianismo, para no ser fariseos o malos religiosos. En esta mañana, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5 cómo debe conducirse entre los hermanos y cómo tratar a las viudas en la iglesia. Eso vamos a ver en esta mañana. De eso se trata el capítulo 5. El próximo domingo Alex va a hablar de cómo se le trata a los líderes de la iglesia. Pero hoy vamos a ver es cómo relacionarnos y tener una buena religión, una buena práctica cristiana en la iglesia. Y específicamente cómo ayudar a las viudas, porque en aquel tiempo las viudas estaban muy desamparadas. Cuando fallecía el marido, vamos a ver en qué condiciones quedaba una viuda. Quedaba realmente abandonada a su suerte prácticamente. Vamos a ver, hermanos, 1 Timoteo capítulo 5, los dos primeros versículos, versículo 1 y 2. Vamos a ver primeramente cómo se tiene compasión o cómo se le trata con compasión, cómo el líder debe tratar a los hermanos en la iglesia. Versículo 1 y versículo 2 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí Pablo le anima a Timoteo a que tenga un trato compasivo, porque está en una posición de liderazgo, tiene una posición de líder, entonces puede abusar de su liderazgo. Se le llama abuso de poder. Puede estar uno en una posición de liderazgo, pero un pastor no debe olvidar que es un hermano de la iglesia, es un siervo
del Señor, está para servir a los demás y no es más que nadie y menos que nadie tampoco. Están en igualdad de condiciones. Amén. El pastor es un oficio llamado por Dios, designado por Dios, en donde tiene responsabilidades de pastorear y de enseñar la palabra del Señor, pero no le da atribuciones más allá de eso. Un pastor no puede manipular a los hermanos, dominar sus vidas, estar investigando todo el tiempo en qué anda, metiéndose en su intimidad, a menos que el hermano quiera. A menos que las personas quieran ayuda, consejería, quieran un discipulado. Pero un pastor no puede manipular las mentes de las personas, eso se llama abuso de poder. Y tenía que tener cuidado Timoteo. Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo porque los falsos maestros hacían eso. Los escribas hacían eso. Jesús le dijo a los escribas: hipócritas, ustedes invaden las casas de las viudas y las vacían. Vamos a ver más adelante por qué Jesús les dijo eso a los escribas. Entonces Pablo le da esto a Timoteo, esta instrucción para que tenga cuidado de cómo conducirse con los hermanos. Fíjense cómo debe tratar al anciano. Aquí anciano no es el líder, no está hablando del líder de la iglesia en ese sentido, está hablando de hermanos mayores de edad. Personas adultas. Y Timoteo era joven y era el pastor de personas adultas también. Entonces, ¿qué le dice? No reprendas al anciano. Aquí la palabra reprender, no teuteo en griego, significa no le amonestes con violencia o en público. O le maltrates porque sos el pastor. Sino, fíjense lo que dice aquí, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Aquí en griego es dale fortaleza. Exhortar es animar, fortalecer. Dale fortaleza. Tené compasión del anciano porque tiene sus debilidades. Puede tener sus luchas. Puede tener tentaciones. Y cuando ves que falla un anciano en la iglesia, un hombre mayor, entonces, como si fuera tu papá, hablarle con respeto y animale a luchar contra ese pecado. Animale a congregarse, animale a asistir a los estudios bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tratale como si fuera tu papá. El problema es que a veces hay hermanos jóvenes en una iglesia que no tuvieron la figura paterna, entonces no tienen un sentido de obedecer a la autoridad. Es por eso que un pastor debe ser probado antes en la obediencia a la autoridad. Hoy vemos en la sociedad, hermanos, los jóvenes no respetan a los mayores, sino que los desafían. Pero Pablo le dice a Timoteo, sos el pastor, sos el líder, pero tratarle con respeto a los ancianos. Reprenderle, exhortarles, decirle sus pecados, pero como si fuera tu papá, como si fuera tu papá. Fíjense lo que dice después con los más jóvenes, cómo se trata a los jóvenes de la iglesia como tu hermano. Fíjense que no son inferiores al pastor, como si fuera tu hermano menor. Un sentido de protección habla aquí, un sentido de cuidado, de celo, tanto al varón como a la mujer. Si tenés una hermana menor, bueno, como tu hermana, protegela de los lobos, de los malos hermanos o de personas malvadas. Protégelos como hermanos, como si fuera tu hermano. Entonces ahí podemos anotar con un sentido de protección. Luego dice, a las ancianas o mujeres mayores como a madres, como a madres. Ahí también entramos otra vez. Si respetas a tu mamá de sangre, entonces tenés la capacidad de respetar a personas mayores, pero si siempre fuiste un rebelde y desafiador, vas a tener que ser tratado en esa área. Pero
Timoteo debía tratar a las mujeres mayores como a madres, a las jovencitas como a hermanas. Y da algo interesante aquí, con toda pureza, con toda pureza. Es como tu hermana, pero con un corazón puro y respetuoso, con mucho respeto, porque es una hermana en Cristo. Y el Señor es su Padre también, y es su Señor. Entonces vemos, hermanos, aquí, en la primera parte, cómo nos conducimos en la iglesia, especialmente los líderes. Los líderes. Si hacemos una comparación, Pablo estaba poniendo a Timoteo en un verdadero liderazgo, un liderazgo bíblico. Porque recordemos que en Éfeso había falsos maestros o pseudo pastores que hacían todo al revés, maltrataban a los hermanos, abusaban de su poder, manipulaban y tal vez seducían a las más jóvenes. Y maltrataban a los hermanos más jóvenes o manipulaban a toda la iglesia por ese abuso de poder. Y ahora vamos al versículo 3, hermanos. Vamos a ver algo específico. Una vez que sabemos esto, cómo tratarnos entre nosotros, ahora Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo se trata a una viuda en la iglesia? O voy un poquito más allá. ¿A quién debemos ayudar en la iglesia? Eso es algo interesante, hermanos. Es una práctica religiosa. ¿Debemos dar dinero a todos los hermanos? ¿Debemos dar prestación de alimento al hermano que necesita? Una vez alguien en una iglesia, no aquí, en otra iglesia, llegó con la cuenta de la ANDE en la iglesia. Quería que la iglesia le pague la ANDE. Y no es correcto, ¿verdad? No, ese es el tipo de ayuda que dice aquí que la iglesia debe hacer. O que la iglesia preste dinero a los hermanos. Vamos a ver bíblicamente cuándo ayudar, a quién ayudar, cómo ayudar, sin ofender al Señor y haciendo lo correcto. Haciendo lo correcto. En Europa, hermanos, me está llamando la atención algo interesante, que se está dando la vuelta, la forma de gobierno europeo. Europa era muy progresista los últimos años y la ultraderecha está como volviendo, está invadiendo cada país, está votando a todos los... Probaron la fórmula progresista y no está funcionando, se le está dando facilidades a todas las personas, ayudas, plata para cualquiera. La gente ya no quiere trabajar porque recibe un plan. Está pasando en países de Latinoamérica también. Todos son pobres, todos necesitan. De todos hay que tener misericordia. Y eso vamos a ver en la iglesia también. ¿Ayudamos a todos o ayudamos a algunos? Y en este caso a las viudas. Vamos a ver, hermanos, cómo Pablo enseña a Timoteo a ayudar a las viudas, a las viudas. Versículo 3 al 8. Honra a las viudas que en verdad lo son. Seguimos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, los hijos y los nietos, aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a ver aquí primero la
compasión para las viudas, las características. Después vamos a ver los criterios o los requisitos para ayudar a las viudas. Podemos ayudar a los demás también. Vamos a ver primero la situación de las viudas. En esos tiempos bíblicos no había como hoy, hermanos, organizaciones que podían ayudar o el gobierno no pensaba en eso. Aunque había leyes, no lo aplicaban, no lo practicaban. De hecho, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, y vamos a ver que siempre hubo leyes para ayudar a las viudas. El problema era que nadie aplicaba esas leyes y dejaban a las viudas a su suerte. Las mujeres en aquel tiempo, hermanos, no tenían hoy esa posibilidad de estudiar, trabajar, no se les daba ese derecho. No podían, solo algunas privilegiadas, pero la orden era quedarse en la casa y cuidar a los hijos. Pero a veces fallecía el esposo y no tenían ahorros, no había juntado nada, vivían el día a día, entonces se quedaba desamparada y no había gobierno, no había institución que pueda amparar a esas viudas. Esa era la situación de las viudas. Vamos a ver otros aspectos. Tenían un estigma, eso era interesante, hermanos. ¿Qué es un estigma? Es una marca, una fama negativa, un estigma. El estigma, esa palabra viene de poner un sello a los esclavos en el brazo, como una marca, un estigma de que era esclavo de alguien, era propiedad de alguien. Entonces tenían una marca las viudas. La gente pensaba que enviudó joven porque Dios le castigó, o los dioses le castigaron. Así pensaban los griegos y los romanos. O cayó en maldición, o cayó en desgracia, o hizo algo grave, por eso le pasa lo que le pasa. Entonces nadie quería ayudar a las viudas y nadie quería acercarse a las viudas, o sea, que no se contagie eso más o menos. Por ahí le pasa lo mismo. Entonces nadie le daba una mano a las viudas y quedaban desamparadas. Y no se les daba trabajo tampoco, como no tenían acceso al conocimiento tampoco, menos. Entonces quedaban con un estigma social. Aunque Dios dio leyes, le voy a leer algunas leyes, no se aplicaban. Los fariseos controlaban esas leyes. Y no se aplicaba para todas, sino que algunas privilegiadas recibían ayuda y otras quedaban desamparadas. Por ejemplo, Éxodo 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dijo Jehová. Imagínense en Éxodo, dando órdenes, no aflijan a las viudas, pero se les afligía igual. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y los mataré a espadas. Y sus mujeres serán viudas y huérfanos. O sea, si no ayudas a las viudas, yo te voy a matar a tu familia para que tu esposa se quede viuda también. Era una ley del Señor. En Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, buscar el juicio, restituyan al agraviado, amparen a la viuda. Amparen a la viuda. O sea, las leyes siempre existieron. Siempre existieron. Y luego hay una ley conocida que se llama la ley de la gavilla o el fardo olvidado o perdido. Vaya conmigo a Deuteronomio 24. Esa era una ley interesante, hermanos, que aplicó el Señor para que practiquen los israelitas. Deuteronomio 24, 19 al 22. Deuteronomio 24, 19 al 22. Cuando ciegues, o sea aquí, cuando coseches
tu mies, generalmente trigo, cuando coseches tu trigo en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Señor en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, el tema de las uvas, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y el motivo, hermanos, está en el versículo 22. ¿Por qué tenían que hacer eso? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Era un recordatorio de dónde los sacó el Señor. Eran extranjeros en Egipto y el Señor los sustentó y los liberó y les dio de comer en el desierto. El Señor quería enseñar a su pueblo y quiere enseñar hoy a tener compasión. Compasión. De toda la abundancia que Dios te da para dejar un poco a los que necesitan. En este caso eran los extranjeros, también tenían problemas el extranjero para conseguir trabajo, documentaciones. La prioridad siempre era el del pueblo, el que nació ahí en el país. Después dice para el huérfano, el que no tiene papá ni mamá, y después para la viuda, porque el único sustento dependía del esposo. Entonces, hermanos, volvamos a 1 Timoteo. Vemos que hubieron leyes, solo que no se aplicaban. Y como les dije, Jesús le dijo a los escribas, ustedes son hipócritas, ustedes vacían la casa de las viudas. ¿Cómo le engañaban los escribas a las viudas? La viuda comunicaba a los escribas o fariseos que su marido falleció y planeaban o craneaban un plan macabro. Le decían a la viuda que tiene la bendición y el privilegio de servir en la iglesia, ahora de quedarse, y le hacía firmar un documento en donde traspasaba el terreno o la casa de la viuda a nombre de los escribas. Eso era saquear las casas de las viudas, sus propiedades o algún ahorro, algo que quedó, se lo sacaban y lo obligaban a la viuda a trabajar en la iglesia gratis, porque iban a recibir la bendición y el cuidado de Dios. Pero no es lo que Dios mandó, no era lo que Dios mandó. Dios dijo en el Antiguo Testamento, amparen a la viuda, cuiden. Cuando cosechen, dejen un poco. Si se les pierde, se les olvida, dejen ahí para las viudas. Entonces el problema, hermanos, no son las leyes, el problema siempre es el corazón del hombre. El corazón del hombre. ¿Por qué hay gente durmiendo en la calle, sacando las decisiones personales? ¿Por qué hay gente olvidada y desamparada, hermanos? No es porque falta dinero o trabajo. Es porque falta compasión, en muchos de los casos. Separando bien los que realmente no quieren trabajar, no quieren hacer nada, quedan los que realmente quieren pero son olvidados, procuran pero son desamparados, luchan pero no consiguen. Es por la maldad del hombre. El mundo es un mundo malvado, hermanos. Es un mundo perverso. De hecho, se cree que todo el sobrante de la comida se tira o se quema o se desecha para que no bajen los precios. Hoy se produce más alimento que personas. Muchísima comida. Solamente que el mercado hace ese negocio de no vamos a darles a todos. La pobreza es un negocio para muchos países también. La iglesia tiene que saber esas cosas. Tenemos que discernir. Y el mundo entero va a dar cuenta, hermanos, de eso, de la maldad de su corazón, porque el Señor dijo, no desamparen a los huérfanos, no desamparen a las viudas.
Pero hay que hacer una gran diferencia, hermanos, entre los que realmente no pueden. Por eso Pablo le dice, vas a darle a algunas viudas, no a todas las viudas. Vamos a ver enseguida los criterios. Los romanos, los egipcios también tenían leyes, pero no la cumplían. Los griegos también. Flavio Josefo dijo que las autoridades judías estaban muy corrompidas, tan corrompidas que los romanos ayudaban más a sus viudas que los propios israelitas, que conocían la ley, que tenían al Señor, que fueron ayudados en el desierto. Por eso Pablo también dice que el que no provee para los suyos, le está diciendo a la iglesia, es peor que un incrédulo, porque muchos incrédulos proveen para los suyos. Entonces, ¿qué recibían las viudas, hermanos? En aquel tiempo, falta de compasión y también una indiferencia muy grande, una indiferencia. Vaya conmigo a 1 Timoteo 5. ¿Qué tipo de viudas? Vamos a ver primero la parte moral. ¿Qué tipo de viudas? ¿Qué viudas sí, qué viudas no? Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, lo que está diciendo aquí, ellos tienen que mantener a su viuda. Entonces Pablo ya descarta a la iglesia de mantener una viuda que tiene hijos. Los líderes deberían decirle a los hijos, ahora tu mamá se quedó sola, vas a tener que ayudar. ¿Se está entendiendo? Vas a tener que ayudar. Hay una ley, hermanos, que no se borra en la Biblia, que siempre hay que cumplir. Aunque vos tengas 60 años y tu papá tenga 90 años, que dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo te trataron. Por el simple hecho de darte la vida. Por el simple hecho de darte la vida. ¿Cuántos están agradecidos hoy por eso? Te dieron la vida. Y pasaron cosas, tal vez. Y me puedes contar un testimonio impresionante de lo que te hizo tu papá. Pero si estás en Cristo hoy, podrías perdonar. Tenés la capacidad de perdonar y reconciliarte tu relación con tu papá. El pecado pudo haber sido grande, pero mayor es la gracia del Señor. Es mayor la gracia del Señor. Ayer estuve escuchando una historia, justo todo el tema del Día del Padre, con un final feliz. Por eso lo puedo contar, con un final feliz, una historia verídica que pasó en Paraguay. Una persona abandonó a su familia cuando se enteró del embarazo de la novia y le abandonó. Era muy jovencito, dice él, y bueno, le abandonó a su familia, huyó. Después apareció a los pocos y la mamá quedó desconsolada, tuvo a su bebé, le cuidó sola mucho tiempo. Y lo único que quería esta mujer era que por lo menos, bueno, no va a ser mi marido tal vez, pero quiero que sea un papá para mi hija, decía. Era lo que anhelaba esta persona. Y el papá aparece pocas veces y cuenta esta mujer, apareció en el bautismo de mi hija, claro, era de la religión católica, ¿verdad? Entonces la bautizó de bebé. O sea, apareció para el bautismo. Y la mujer pensó que iba a aparecer siempre, cada semana el papá para verle a su hija. No, apareció 4 años después, otra vez. Y le encontró a la nena de 4 años y la nena accedió a ir al parque con su papá y ella miraba de lejos, dice, miraba de lejos y veía cómo la nena estaba, le cantaba al papá, le bailaba.
le abrazaba, le daba beso aquí, y lloraba la madre. Decía, ahora va a ser el papá de mi hija. Y se retiró el papá, y ¿qué te dijo? ¿Y qué hablaron? Y papi me dijo que mañana me viene a buscar otra vez para ir al parque. Entonces la nena no durmió, estaba muy ansiosa, muy acelerada. Le dijo a la mamá que no quería ir ni al jardín, quería faltar porque se tenía que arreglar para su papá. Y pasó el día, llegó el día, pasó el mediodía, pasó la tarde, el papá no vino. Y saben lo que pasó, ¿verdad? Se desmoronó la nena y dijo, ahora sé que mi verdadero papá es mi abuelo es mi verdadero papá, no le quiero más a mi papá. Y este papá apareció 8 años después. Qué golpe, ¿verdad? Tratar es un mal hombre, así nomás, un mal papá. Bueno, la historia más corta la hago y pasó el tiempo, todos se convirtieron al Señor. Todo eso usó el Señor para que el Evangelio llegue. Se convirtieron todos y hoy viven todos juntos. Y la hija se reconcilió con su papá con su hija y viven juntos. Por eso te quiero decir también, entre paréntesis, honra a tu padre y a tu madre, sin importar lo que te hizo. Porque te dio la vida, aunque te haya hecho mucho daño. Entonces, fíjense, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo, fíjense en el versículo 4, los hijos que se ocupen, que los hijos se ocupen. Y no solamente esta palabra puede aplicarse para los hijos de mujeres viudas. Todos los que tienen papá acá, ocúpense de sus padres. De alguna manera, si lo tenés. No se trata de darle un salario, de comprarle todo. Se trata de honrarle a tu padre, a tu madre. Cuando necesite, tenés que estar ahí. Amén. Perdona todo lo que te hizo, porque Dios te perdonó todo lo que le hiciste a Él. Versículo 4. Fíjense, ¿por qué, hermanos, los hijos deben ayudar a las viudas, a sus viudas, a su mamá viuda? Porque esto es bueno delante de Dios. Esto es bueno delante de Dios. De hecho, hay bendición de Dios. Esto sí yo lo creo con todo mi corazón, hermanos. Que todo hijo que honra a su padre y a su madre, lo respeta, lo honra, le tiene en cuenta, es bendecido por Dios. Es bendecido por Dios. Lo contrario, lo que le disgusta a Dios es la rebelión contra los padres, rebelarse. La rebelión es un pecado terrible, es lo que hizo Satanás. La rebelión. Todos creo que pasamos por eso en la infancia. Nuestros padres nos dieron órdenes que no nos gustaron y tuvimos que obedecer, ¿verdad? Y golpeamos todo y zapateamos. Pero imagínense, hoy no le saco en cara eso a papá. Hoy le digo, gracias porque no me dejaste salir. Gracias porque me prohibiste esto. Gracias. Nadie le está recriminando a su papá eso, ¿verdad? Sino que somos agradecidos. Fíjense el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿A dónde apunta Pablo? Iglesia, ayuden a las viudas que no tienen hijos, no tienen marido, no tienen nadie que les ayude, pero es una mujer piadosa. Es una mujer piadosa. Su marido es el Señor, dice ella, y ya se va a dedicar a servir al Señor. Entonces los pastores le tenemos que mirar y tener en cuenta para ayudarle, sí, a ese tipo de viudas. Versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, este es un problema.
viviendo está muerta. Entonces, hay tipos de viudas también. Si sabemos que aquí hay una viuda, bueno, pero está pudiendo trabajar, bueno, se sustenta. Pero si usted está usando esa soledad para, no sé, estar coqueteando con muchas personas, saliendo de aquí para allá, no está llevando una vida piadosa, la iglesia no tiene por qué ayudarle a esa viuda. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Y Dios tiene compasión por las viudas, pero tienen requisitos. Versículo 7, hay una orden de Pablo para Timoteo. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que lo incrédulo. Aquí hay un mandato para todos los hijos de madres viudas. Es un mandato ayudarles, porque te dio la vida. Pero pastor me dice, no, los pastores simplemente vamos a usar esta frase, te dio la vida, punto. No hay tema de discusión. No se puede discutir. Porque Jesús te dio la vida espiritual, sin merecer. Vos no mereces nada de Dios y Dios te dio todo. Amén, hermanos. ¿Qué mereces de Dios? Castigo en realidad. El infierno en realidad. Pero Él te dio todo, te dio Cristo, te dio vida eterna. Te dio hermanos, te dio una familia. Punto. Nada que discutir. Vamos a ver, hermanos, criterios. Vamos ya al final, criterios para ayudar a las viudas. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, aquí no lo pongas en la lista, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Algunas consideraciones aquí, ¿verdad? Pablo no necesariamente está hablando de que tiene que tener de 60 para arriba para ayudar. No está hablando de eso. Está poniendo sí, que sea no menos de 60. Las jóvenes deberían ser ayudadas, viudas también. Pero las jóvenes tienen un requisito. Tienen que comunicar a la iglesia de que ya no se va a casar más. Y eso es medio complicado. ¿Por qué? Porque los pastores le diríamos a las viudas jóvenes, si podés casarte rápido otra vez. ¿Por qué? Porque es joven. Porque es joven. Y va a desear en algún momento compañía. Va a desear estar con un hombre. Entonces, a eso se refiere Pablo. No necesariamente la edad específica. Porque se entiende que estadísticamente tal vez una mujer muy grande, más de 60, por ahí realmente quiere estar sola, ¿verdad? No como las jóvenes. De hecho, Pablo dice al final, fíjense, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. No le ofrezcas tanto ayuda a las personas, viudas jóvenes, sino decirle que se casen otra vez. Tienen legalidad, están en su derecho, las viudas pueden casarse otra vez, que críen hijos otra vez, que gobiernen su casa.
en el sentido de que críen hijos, para no dar ninguna ocasión o no tener mal testimonio. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, de las viudas que no son piadosas o que no se casan, no hacen nada con el Señor? Fíjense lo que dice el versículo 12, que están ociosas, andan de casa en casa, porque están libres. Están libres, quieren hacer lo que quieren. Sino que peor, fíjense, se vuelven chismosas, entrometidas y hablan lo que no deben. Hablan lo que no deben. Entonces, a modo de repaso, un criterio para ayudar a las viudas es la edad y el compromiso. Puede ser mayor de 60 o puede ser una viuda joven con el compromiso de servir a tiempo completo y solo vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque no va a tener otro sustento. La iglesia podría ayudarle. También que haya sido de buen testimonio. Por eso, hermanas, tienen que ser de buen testimonio ahora, para que la iglesia les tenga en cuenta cuando enviuden. Aquí tenemos un criterio en la iglesia, hermanos, como iglesia local. Tenemos compasión por todos. Si pudiéramos, le dábamos comida a toda Ciudad del Este. Pero no es lo que manda el Señor. Por eso la membresía. Por eso animamos a que todos hagan la membresía y sean de la iglesia local, sean parte. ¿Por qué? Porque cuando pase algo, entonces vamos a preguntar, ¿es miembro de la iglesia? La prioridad. La visita también podría ser ayudada, pero el miembro es prioridad, ¿se entiende? El miembro es prioridad siempre, porque está comprometido con la iglesia local. ¿Qué más podemos repasar? Evitar la ociosidad. Evitar la ociosidad. De aquí quiero hablar a todos los hermanos. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses. Porque aquí quiero aplicar la palabra a toda la iglesia, no solo a las viudas, sino la pregunta que hice es, ¿hay que ayudar a todos en la iglesia? Segunda Tesalonicenses 3, versículos 6 al 15. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. No comimos el pan de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser carga a ninguno de ustedes. O sea, Pablo se pone como ejemplo. No porque no tuvieran derecho, Pablo tenía derecho a recibir inclusive el salario de la iglesia, sino para darles testimonios, para darle un testimonio, un ejemplo para que nos imiten. Pablo quería ser un ejemplo de lucha, de un luchador, de uno que trabaja, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esa es una de las enseñanzas para la iglesia, hermanos. Como le dije ayer a un empresario, la comunidad que no debe estar desempleada es la comunidad cristiana. No debería haber cristianos desempleados. Al menos en este país, donde haces tortilla y salí a vender, ¿verdad? No debería estar ningún ocioso, ningún creyente. Todo creyente debe dar ejemplo de trabajo. Y no solo de trabajo, de trabajar bien. Y trabajar de forma ardua, como dice Pablo. Yo trabajé con fatiga. Me dolía todo mi cuerpo cada fin de tarde por ustedes, en la enseñanza, en la predicación. Entonces, fíjense lo que dice
es parte del Señor, hermanos. Eso es andar desordenadamente. La iglesia no va a ayudar a ese tipo de hermanos. Gana poco, pero está luchando. La pelea al día a día. No le alcanza, pero se ve el esfuerzo. ¿Se entiende, hermanos? Son principios bíblicos. Un país no prospera porque sí, hermano. Un país prospera porque trabaja duro. Una nación, una familia. Todo aquel que se recibió en la facultad con esfuerzo te va a decir, fue mucho sacrificio. Y sí, porque no hay fórmula. No hay otra forma. Amanecer estudiando. Trabajar. ¿Para qué me voy a esforzar si los políticos roban? Pero ellos van a dar cuenta. Ellos van a dar cuenta. Eso no te exime de que vos te relajes. Amén, iglesia. Eso no te excusa de que no seas trabajador honesto y sacrificado. Déjale que roben. Déjale que disfruten, porque solo esta vida tienen. No hay más. Solo esta vida es. Que no te desanime lo que ves en tu país. Fíjense lo que dice el versículo 11. Porque escuchamos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada. Eso es malo. Eso es malo. Sí, pastor, pero yo me dedico a estudiar. Bueno, ese es un trabajo también. Estudia mucho. Pero estudia en serio. Honra el dinero que está poniendo tu papá, tu mamá. Honra eso. Hay muchos jóvenes desagradecidos que se les da todo. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 11. No hacen nada, sino que se entremeten en lo ajeno. La ociosidad. El que trabaja duro, está ocupado, no tiene tiempo ni para escuchar problemas, hermanos. Yo a veces les digo, ¿no viste el accidente que hubo ahí en Telefuturo? No veo tele, no tengo tiempo. ¿Viste quién es el nuevo presidente? No sé ni quién es el presidente, no tengo tiempo. No tiene tiempo para escuchar nada, problemas. Está ocupado. Fíjense lo que dice el versículo 12, y ahí viene la exhortación para todos nosotros, hermanos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando incansablemente coman su propio pan. Cuando alguno de ustedes viene por problemas, vamos a escucharles con Alex y vamos a preguntarnos por qué no come. ¿Se entiende? ¿Por qué pide lo que pide? Y ahí resolvemos si se le puede ayudar o no. ¿Es ocioso o realmente es un luchador que no le alcanza? Que es una gran diferencia. Versículo 13, y vosotros hermanos no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálenle y no se junten con él. Fíjense, hermanos, lo serio que es el tema de la compasión. De hecho, el título se llama compasión. ¿Compasión con quién hay que tener? ¿Con todos? Fíjense lo que dice. Al contrario, dice, no se junten con esa persona que no anda haciendo nada de nada. No se junten. ¿Para qué? Para que se avergüence. Fíjense el 14, hermano, no sé si me sigue. Para que se avergüence, para que se despierte, se despabile y haga algo. Pertenece al cuerpo de Cristo. Se puede tolerar de un incrédulo que haga eso, que sea vago, ¿verdad? Pero en la iglesia no puede haber eso, es pecado. Es pecado ser vago. Fíjense lo que dice el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo. Ahí viene la compasión de la iglesia. Es un hermano. Entonces, animale como hermano. Trata de ayudarle con algo.
A mí cuando jóvenes me piden si sabe de algún trabajo, yo me muevo, hermano, busco acá, allá, pero plata no le doy, le busco trabajo. Le doy una mano. ¿Puedes arrancar con esto? Yo te consigo fiado esto, pero y veo que se mueve, bueno, Dios le va a bendecir en el camino. ¿Cuánto dicen amén? Porque tiene actitud, está arrancando, se ve el espíritu de lucha y Dios le va a bendecir sí o sí, tarde o temprano. Amén, hermanos. Y como reflexión final, y me gustaría, si querés cerrar tus ojos, recordar algo, solo para recordar algo y estar concentrado. Solo para recordar algo y estar concentrado. Sé compasivo, tenés compasión, pero una compasión bíblica para ser un verdadero religioso, un buen cristiano, porque Cristo tuvo compasión de tu vida. Cristo tuvo compasión. Tal vez sin Cristo estabas bien económicamente, te iba todo bien, pero eras desgraciado, un desgraciado espiritual. Eras una persona desgraciada. Eras como esa viuda, ese huérfano, ese extranjero. De hecho, la Biblia dice que eras extranjero. Y cuando Dios te salvó, ya no sos más extranjero, sino sos parte de la familia de Dios. Estabas alejado del Señor, muerto en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Y Dios tuvo compasión de tu vida. Por eso te animo, mi hermano, a reflexionar en esta mañana, en esta carta. No olvides de honrar a tu padre y a tu madre una vez más. No tuviste tal vez un padre ejemplar, tal vez nunca le conociste. Hay algunos aquí que tal vez dicen, yo no le conozco a mi papá. Y ahí en tu corazón perdonale como Dios te perdonó. Libérate de esa carga, libérate de esa angustia, de ese rencor y perdonale en el nombre del Señor a tu papá en este día tan especial del Día del Padre. Algunos van a celebrar con su papá, otros no quieren saber nada de esta fecha, no quieren saber del Día del Padre. Pero creo que hoy es un día para perdonar y tener compasión, así como Cristo la tuvo con nosotros. Vamos a orar.